todo fue como tome sopita, tome más, todo el tiempo, porque realmente desde que yo decidí seguir pues a Dios en medio de mi humanidad, decidí que su voluntad era muy buena. Creo que, o sea, realmente antes de decidir seguir a Dios como tal, siempre la voluntad es buena, porque pues muchas veces pasan cosas muy malas que creemos que son demasiado malas y que se me acabó la vida o se me arruinó o por qué pasó esto. Y por allá más adelante es que nos damos cuenta que realmente era algo muy bueno, ¿cierto? Entonces, creo que no hay algo bueno del todo ni malo del todo, y como tal, todo hay que agradecerlo. Y como siempre, pongo el pequeño ejemplo del chapecoense, ¿cierto? De la persona que se lesiona antes de viajar, se frustra porque no puede ir a una final y luego realmente recibe una bendición porque el resto de sus compañeros murieron. Entonces es así como lo veo yo. Super Jay, ¿tienes algún ejemplo personal de algo que haya sido aparentemente muy malo y haya terminado siendo bueno? Mm, sí, realmente tengo un ejemplo muy claro, pero no lo voy a decir. Usted sí es tocado con las cosas tan misterioso. Así, muchachos, logró ver el video que les compartí. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? La amiga, muy ¿Cómo bien, van? muy bien, gracias a Dios. Pues yo realmente no lo faltaron por allá como 25 años. Es muy claro y ratifico lo que Jason acaba de decir. Toda situación en nuestras vidas tiene un propósito de Dios. Siempre viene con un propósito. Y aunque nosotros desde la condición humana lo veamos como algo muy malo, que me entristece, me hace llorar, me desilusiona, me decepciona, lo realmente grande e interesante es que es la voluntad del Padre la que se está cumpliendo en nosotros. No debemos dejarnos llevar por nosotros, por esa condición humana, sino que es nuestro Padre quien nos está moldeando cada día para poder eh, asemejarnos un poco a lo que fue la vida de Jesús, a lo que Él realmente quiere en nosotros, que es algo tan sencillo como cumplir sus mandamientos, agradarle y compartir de Él y de su palabra. Eso básicamente para mí es lo que entiendo, porque vi en la prédica que el muchacho, la situación que contó de esa novia que tuvo, y él le seguía pidiendo señales a Dios y Dios se las tenía enfrente y él no quería asimilar eso porque él decía, o sea, él dentro de sí, él quería que su voluntad fuera la voluntad de Dios y esa no era la voluntad de Dios. Me pareció muy valiosa. Gracias, amiga. Súper. Buenas noches, Kate. Buenas noches, Carlos. No quería dejar de compartir. Y bueno, a mí me pasó algo súper teso y van a ser hace 13 años aquí en Medellín. A mí, o sea, ayer me tocó mucho y lloré de hecho porque es muy teso cuando él dice, estás dispuesto a conocer la voluntad de Dios, pero que cuando la conozcas, la hagas. Y a mí me sucedió eso. Yo hace 13 años pasé con mi esposo con hijo a bordo fuera del matrimonio. Y antes de que yo me enterara de todo, Dios me preparó, yo me arrodillé, yo le pedí que me mostrara qué era lo que estaba pasando, porque ya yo sentía que algo estaba pasando, pero obviamente no en la magnitud de lo que yo me iba a enterar. Y Dios que ese día me mostró el libro de Efesios, 13 años.
el libro de Efesios, todo completito, habla de que nosotros no estamos peleando contra personas, nosotros estamos peleando contra espíritus, estamos peleando contra huestes. Me estaba anticipando que me iba a enterar de algo que no me iba a gustar, pero me estaba diciendo, debes luchar. Y eso fue lo que hice, y no fue fácil. Pero siempre, 2 años le pedí a Dios, estaba literal en el hueso, pero seguía pidiéndole a Dios. Y para muchísimas cosas que cuando cuento mi testimonio en detalles, obviamente las personas que no están con Dios dicen, ¿cómo fue posible que tú aguantaras? ¿Cómo fue posible? Pues les digo que así como Él un día me dijo, mantente firme, así también luego de esos 2 años hubo un momento en el que me dijo, debes retirarte. Mi esposo y yo estuvimos separados 1 año y medio, y para la gloria, en este momento, pues ya tenemos más de 8 años nuevamente juntos, pero muy diferente, ambos buscando de Él, ambos con una relación completamente diferente a lo que tenía. Quien experimenta el conocer la voluntad de Dios y así no te guste obedecerla, puede recibir las bendiciones. Se fue del todo la señal. Negra, se te fue del todo la señal. Se fue. Negra, ¿de alguien más se le fue o solamente a mí? ¿O alguien está escuchando a Heidi? Eso me dio un sentimiento. Negra, no se te escucha nada, se te fue la señal. Ayer muy teso. De hecho, ¿Alguien está escuchando a Heidi o solamente soy yo? No se escucha. Seguramente No, ella no se ha Kate, dado yo no la cuenta. estoy escuchando. Escribirle a ver para que ella. Ya no se le está Ahí, escuchando. para nada. Qué pecado, todo lo que ha hablado. Y no se escucha nada. Y ella no sabe, no nos escucha. en la mañana lo comparto. La voy a silenciar un momentico para poder decirle que ella me escuche. Me va a tocar. Ay, qué pecado. Negra, perdón, es que no escucha nada. Por eso te silencié. Ah, ya se fue de todo totalmente. Bueno, esperemos si se vuelve a unir. ¿Ustedes me escuchan ahí bien a mí? Sí, Kate. Listo. Bueno, muchachos, esperemos que Heidi se vuelva a unir. Vamos a iniciar entonces pues con la oración para que no nos alargue, pues no nos vayamos sin entregarle primero el espacio a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este espacio, por este momento que nos permites nuevamente reunirnos contigo. Te pedimos, Señor, que tomes el control absoluto de nuestros sentidos, que apagues totalmente el ruido del mundo,
de los pensamientos humanos que nos rondan tanto a cada uno de nosotros. Un momento. De todas esas quejas que cada uno de nosotros tenemos, Señor, permítenos hoy escucharte únicamente a ti, sentirnos como si estuviéramos en el cielo, sentados en una nube alrededor tuyo, Señor, donde hay silencio total y donde solamente escuchamos tu voz, Padre. Hoy solamente queremos, igual que cada que nos reunimos, que seas tu Padre, porque son tus palabras las que penetran nuestros corazones, las que siembran una semilla que con el pasar del tiempo da un fruto abundante para glorificar tu nombre, papá. Así que te prestamos nuestra boca, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente. Permite, Señor, que hoy sea una charla especial, una charla diferente, que así como los que tuvimos la oportunidad de vivirla o de escucharla ya de manera completa y nos hizo un clic en nosotros, papá, así mismo haga ese clic en todos los hermanos que están aquí conectados y las personas que van a escuchar después de esta prédica, Padre. Estamos aquí por ti y para ti, te queremos escuchar, necesitamos de ti, papá. Así que no hagas oídos sordos al clamor que hoy te hacemos de hablarnos a nuestro corazón, Padre. Así te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Heidi ya se volvió a conectar. Negra, es que no se te escuchaba nada, hablaste por ahí 20 minutos sola. Se te entrecortó totalmente la llamada. Si quieres, espera. Ay, amor. Espera a que llegues a la casa, de pronto es porque como vas en carro, puede ser por eso, listo, y ahorita nos terminas de contar que la historia está muy interesante. Y quedaste como, vamos que te voy a dar algo de tomar. Te voy a decir algo. Dime. Mírame, en la iglesia cuando yo le digo al Señor. Kate, no se escucha nada. Hola, hola. Ya, no, no estaba hablando. Entonces, negra, no, eso es porque no hay. Está. Así somos los hijos de Dios, exigentes. ¿Por qué no? ¿Por qué té y no gaseosa? ¿Por qué no? Porque hay té. Es que uno sí es muy hijo de madre. Pero es muy lindo porque en cosas tan sencillas como esas, Dios nos muestra cómo quiere que sea nuestra relación con Él. No así exigentes, sino natural, fluida, como es nuestra relación con los papás, ¿cierto? Entonces, bueno, negra, ahorita por favor, cuando llegues a la casa y tengas ya como buena señal, nos terminas y quedaste como en la parte de lo que te dijo ayer la charla. Escuchamos, pues yo alcancé a escuchar el tema de la infidelidad, de que estuvieron separados un tiempo, volvieron y ya llevan 8 años después de ese momento y muy diferente a antes de esa, ¿cierto? De esa situación. Y escuchaste la voluntad de Dios, te preparó para ese momento, te quedaste y recogiste como los frutos de eso, ¿cierto? Entonces ahorita nos dices pues como lo que te dijo ayer particularmente la charla. ¿Quién más muchachos escuchó la prédica y algo muy especial le quedó sonando en su corazón? Ah, mi Alena y sus textos me encantan. Vamos a leer. Las señales de la presencia de Dios nunca van a ser suficientes si no cambiamos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Cuando empezamos este caminar en nuestras fuerzas, no es posible ver sus grandezas. Cuando aprendemos a darle gracias a Él por todo lo que pasa en nuestra vida. Un momento, gordo. Un momento, por favor, un momento. Cuando le damos gracias a Él por todo lo que pasa en nuestras vidas, no empezamos a ver, hasta que no empezamos a verlo, no empezamos a ver sus milagros. Aprendamos a someter nuestros pensamientos y acciones a su voluntad y actuar en obediencia. Y actuar en obediencia, aceptarlo y contar con Él para nuestras decisiones. Gracias, doña Elena. Hizo el resumen. El resumen, les voy a mostrar mi resumen. Vamos a ver si yo puedo sí, cambiar. Pues hice el resumen porque igual quiero que me quede la prédica y me la quiero escribir en mi cuaderno. Entonces eso fue como
lo que escribí. Yo creo que transcribí como lo que el man habló ayer. Es que todo fue demasiado, demasiado bueno, demasiado poderoso, demasiado diciente. Y cuando uno como que lo escribe, lo refuerza más. Entonces, también hay un tipcito para ustedes. Bueno, yo voy a ir como mencionando algunas cositas, pues no, porque escribí muchas, ¿cierto? Pero voy a ir mencionando algunas y alguien que quiera pues como decir y hablar y prender el micrófono y decir qué le dice, o si ya sea porque escuchó la prédica o porque ya lo siente o ya lo conoce. ¿Listo? Entonces, Antes me deja decir como ay, algo Jesús, hijo pequeñito, de pucha, claro que sí. yo la medio escuché ahorita pues cuando venía en el transporte, Sí, pero yo pienso que Dios hace eco en lo que a uno le tiene que decir. sí, Entonces, y yo creo que eso me cogió, yo a veces soy como, a veces no, yo soy muy acelerada y por eso a veces me equivoco. Entonces él decía que con las series, que uno a veces es como todo afanado y que es como esperando, ay, quiere no ver ya voy al a ver qué es final. lo que él quiere ver ya en el final. Entonces que adelanta los capítulos y que se pierde como ese proceso de cómo llegó a ese final y que no se disfrute igual. Y a mí se me quedó como eso, yo decía, sí, y así es uno, pero es que cuando va a llegar esto, sí, y apenas uno como empezando la serie, como la serie está en la vida de uno, me quedó como, me impactó como esa partecita. Gracias, amiga. Sí, así es. Queremos como adelantarnos al final. Yo, por ejemplo, pongo una película, entonces si pongo una película de terror, yo muevo el cursor para ver qué imágenes de pronto terroríficas se ven o cosas así, para saber si me la veo o no me la veo. En pocas palabras, decir como adelantándome a la película. Y reconozco que hay momentos donde le he dicho a Taz, ay amor, yo quiero adelantar ya, yo quiero saber ya qué pasa, porque me estreso, me pongo ansiosa y quiero adelantarla. Entonces él decía eso ayer y yo decía, ay no, yo soy así. Y si amiga, uno escucha algo, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, con el Evangelio todos los días, ¿cierto? La idea es uno leer, hacer la lección, leer como las lecturas del día, pero hay algo puntual que te debe hacer un eco, porque son muchas cosas y todo puede decirle a uno mucho, pero hay algo particular que uno debe como exprimir y decir, esto puntualmente lo voy a trabajar, porque todos los días hay algo, ¿cierto? Entonces uno cada día, hoy quiero trabajar eso, hoy me hizo eco esta palabra y así. Entonces, bueno, el tema de ayer, pues de la prédica era mi voluntad o la tuya, Señor. Hola, buenas noches. Buenas Kate, noches, perdón, te voy a interrumpir también ahí un momentico amiga, antes de tu sí. intervención. Bueno, también les quería compartir algo que a mí me ha pasado y he venido aprendiendo bastante con ayuda de todos ustedes, porque antes de venirnos a Costa Rica, nosotros habíamos intentado conseguir un apartamento en 2 oportunidades, 2 proyectos muy bonitos. Resulta que las cosas de Dios y no se dieron. Hasta estábamos acá en Costa Rica, todavía seguíamos pagando un proyecto. Lamentablemente, pero ahora ya no lo lamento porque ya me di cuenta de lo que Dios me decía. Era que, bueno, fallaron 2 proyectos, nos devolvieron un dinero. A la final, cuando llegamos aquí a Costa Rica, una señora cualquiera que no me conocía me entregó una Sagrada Familia y me dijo, escríbale una carta, hágale una petición, que la Sagrada Familia siempre te va a ayudar a conseguir un hogar. Y lo que yo le pedí en la carta fue un techo digno. Entonces ya ahorita escuchando un pedacito de la prédica, porque tampoco alcancé pues toda. Yo decía, ay, jue madre, en esos días organizando la casa, me encontré esa carta. Y la carta decía que bueno, muchas gracias, y quiero pedirte un techo digno, pero nunca le pedí mi casa propia. Entonces, ahorita escuchando la prédica, yo decía, sí, son definitivamente señales que uno no sabe pedir y las ansias nos llevan a desviarnos del camino, a no saber cómo hacer la petición directa.
o a pensar que no merecemos o que somos muy conchudos al ir directamente al Padre y pues hablarle así, claro, contundente, Señor, yo me lo merezco, yo lo necesito. Y entonces, bueno, esa era mi parte, como que definitivamente no sabemos pedirle o no nos creemos capaz y ya luego estando más cerquita de Dios me he dado cuenta que sí puedo hacerlo, que ya mi propósito nuevo es pedirle en mi casa, tanto física, tanto material como mi hogar, como lo que Lugar podemos espiritual. integrar en ella. Ujú. Súper, Mile, tal cual. O Es sea, como si uno le pide a Dios un carro, quiero un carro. Entonces, pues porque tengo que desplazarme o lo que sea. No quiero un carro, ¿cierto? Y Dios, ¿cuál carro? Porque hay muchos carros. Hay muchos colores, hay muchas marcas, hay mucha de eso que son los años, no sé cómo se llama esa parte de que es del modelo, Modelo. eh, modelo, exacto. Eh, entonces Dios dice, pues yo como sé cuál te doy, si puede que te dé el que tú no quieres, entonces hay que tratar de ser muy específico, ¿cierto? Y ojalá eso esté primero como eh, que primero oremos, ¿cierto? O sea, como que mira, Señor, yo quisiera tal y tal cosa, la sueño así, la sueño así, tal, pero no sé tú qué quieres para mí, ¿cierto? No sé qué clase de casa, qué clase de carro, qué clase de trabajo, en fin. Eh, entonces, bueno, gracias por compartirlo, Mile, y nos unimos a esa petición tuya y de muchas personas del grupo que yo sé que le están pidiendo esa casa a Dios para que el Señor les dé ese lugar especial. Bueno, entonces la predica de ayer, el título era Mi voluntad o la tuya, Señor. Entonces él empieza diciendo, cuando Jesús estaba angustiado, cuando fue a orar con, creo que eran Pedro y Juan, no estoy segura, y les dice, velen por una hora para que el enemigo no lo siente mientras yo voy a orar, o sea, como que vengan, acompáñenme, ustedes van orando aquí, yo me separo un poquito, y ahí fue cuando lloró como lágrimas de sangre y le dijo a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no respondió nada, ¿cierto? Y siguió esa voluntad. Dios no le apartó la copa amarga. Entonces, es muy bonito porque el Señor nos muestra que Él realmente fue humano, o sea, a pesar de que Él era Dios mismo, ¿cierto? O sea, es la Trinidad, son tres personas, tres seres diferentes, pero a la vez es el mismo. Entonces, siendo Él Dios, o, y, y teniendo como ese espíritu de deidad, también fue 100% humano y como humano experimentó la agonía y la tristeza, el miedo y el no querer sufrir y el no querer pasar eso. Y igual que nosotros, le pidió a su padre, yo no quiero vivir eso, que es lo que nosotros normalmente hacemos en cualquier situación, sea pequeña, mediana o grande, nuestra primera oración siempre es, no quiero vivir esto, aleja esto de mí, ayúdame, porque queremos que rápidamente pase esa situación maluca que nos incomoda. Sin embargo, Dios, al igual que lo hizo con su Hijo Jesús, el amado, lo hace con nosotros, guarda silencio y su propósito sigue adelante. Hay algo diferente entre voluntad y propósito, eso lo aprendimos mi esposo y yo hace un tiempo. La voluntad de Dios es como lo que vamos a ver en esta prédica, ¿cierto? Y el propósito como tal es lo que experimentó Jesús, lo que experimentó María, lo que, por ejemplo, en el caso mío, eh, yo estaba destinada a que el esposo mío fuera Luis Fernando y a que yo fuera la esposa de él para eso que hoy tenemos. Probablemente él con otra mujer o yo con otro hombre no hubiéramos podido llegar hasta este punto, ¿cierto? Éramos nosotros dos y nos cruzamos en algún momento de la vida, nos separamos muchos años, pero como el propósito de Dios era formar este matrimonio, se dio. Hay muchos matrimonios que no se dan por voluntad de Dios, ¿cierto? Porque sea un propósito. Pero lo que es propósito, propósito y tiene como un llamado que trasciende, se cumple, como el hecho de ser papás. La persona que decide ser papá o decide ser mamá
no lo hace si dentro del propósito de Dios no está que esa persona ejerza el rol de padre. Y por eso es que hoy en día hay mujeres que no pueden tener hijos, ¿sí? No es una decisión que ellas puedan hacer, pues que de forma natural, ¿sí? Sino que es algo pues como de Dios. La muerte también tiene un tiempo como determinado. Entonces el Señor Jesús experimenta ese miedo, conocía lo que iba a pasar y no lo quería, se angustió mucho y le pidió como la ayuda a su padre para pasarlo, pero Dios no le respondió. No nos sintamos mal, no nos sintamos abandonados, no nos sintamos rechazados, ignorados, cuando le hacemos una oración a Dios para pedirle que pare un proceso que nos está doliendo mucho y Él no lo haga porque Él también lo hizo con su Hijo Jesús y no le apartó esa copa amarga, que fue una copa amarga muy pesada, pero se tenía que cumplir por un bien mayor, que en su momento todos, pues tanto para Él como para la vista de todos, iba a ser evidente, ¿cierto? Entonces, después viene Jesús y vuelve y le clama al Padre, pero ya no le dice aparta de mí esta copa, sino que estando en la cruz, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué extraen ustedes de ahí, de esa frase de él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El muchacho mencionó algo muy especial en la prédica que yo no había para nada, no había caído en cuenta de eso en absoluto. A ustedes hayan escuchado o no hayan escuchado la prédica, ¿qué les dice esa palabra que él menciona en la cruz? Kate, yo lo tomo como ese silencio que en muchos momentos, pues, un silencio también es una respuesta y de pronto yo lo tomo es como Jesús al ver ese silencio de Dios que no le respondió cuando él le dijo, pasa de mí esta copa. Él dijo, bueno, ya me dejó solo, acá me tocó fue vivir esto solo porque no vas a estar conmigo y el silencio era igual te toca vivirlo porque va a ser para algo mejor para ti y para todos, porque realmente fue para nosotros más que para él. Y, y en ese momento él en su humanidad, siendo un Dios, también se sintió solo, se sintió con ese silencio que no tenía el respaldo de ese ser con el que él siempre contó. No se te está escuchando. Siempre somos así los Inde. Sí, amiga, tienes toda la razón. En su humanidad se sintió solo, pero dijo, bueno, no hay nada más que hacer, me tocó vivir esto a la berraca, vamos para adelante y seguimos y terminamos. Doña Elena puso acá que fue como también su humanidad. ¿Quién más le dice algo esa palabra? Bueno, ¿qué dijo el muchacho en la prédica? Él ahí, yo no sé si realmente fue por primera vez, supongo que sí, porque el man se ve que es súper ungido por el Espíritu Santo y él menciona que esa fue la primera vez que Jesús no llamó a Dios Padre, sino que la llamó Dios, porque él siempre se refería a Dios como Padre, mi Padre, Padre mío, no sé qué, que por eso fue precisamente que también lo señalaban porque le decían que eso era no me acuerdo la palabra, pues, pero que cómo se hacía llamar el Hijo de Dios, ¿cierto? En ese momento Jesús experimentó una, un miedo, una tristeza tan grande que no solamente le preguntó a Dios, que lo conocía, ¿por qué me has abandonado? Sino que no le dice Padre, sino que le dice Dios mío. Es como si hubiera perdido la identidad de hijo, esa identidad que muchos de nosotros perdemos en muchos momentos, ya sea para confiar en Él, para pedirle algo, para darle gracias por algo. Perdemos la identidad de hijos en determinados momentos de nuestra vida. Y no es el fin del mundo y no está mal. Es precisamente esa humanidad. Y Dios no se escandaliza con eso, ni se molesta. Él sabe perfectamente, Él desde que nos llamó a cada uno de nosotros, sabía perfectamente los momentos en los que íbamos a dudar, en los que no nos íbamos a sentir hijos, en los que lo íbamos a rechazar como papá,
Entonces, ¿qué es lo importante? No quedarnos ahí. Jesús no se quedó ahí, porque él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la siguiente frase que dice es, Padre, recupera inmediatamente la identidad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en los momentos donde inevitablemente por nuestra humanidad, nuestras emociones, especialmente por nuestro diseño de mujeres, porque las mujeres somos más emocionales, perdemos la identidad, nos, nos hundimos, nos preocupamos, nos entristecemos, nos angustiamos y perdemos de vista al Padre Todopoderoso que tenemos, le dejamos de creer a Él como un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero Él no quiere que nos quedemos ahí, que al igual que su Hijo Jesús, recuperemos esa identidad y le volvamos a llamar Padre y le encomendemos una vez más todas nuestras cosas. Jesús le encomendó su espíritu porque ya se iba ahí, pero Él quiere que nosotros le volvamos a encomendar nuestra familia, le volvamos a encomendar los sueños que perdimos, que creemos que ya no son para nosotros, que no se han dado porque no es para mí, que no se han dado porque Dios no los quiere, volvámosle a encomendar ese sueño. Preguntémosle de pronto si ese sueño está un poquito deformado y lo tenemos que alinear con el de Dios, ¿sí? Que le volvamos a encomendar la salud de nuestros padres, que le volvamos a encomendar esa deuda que tenemos, ¿sí? Que, pero que lo hagamos anteponiendo esa palabra Padre. Si yo le estoy diciendo a Dios Padre, es porque en verdad me siento hijo, me siento hija. Si por alguna razón yo estoy diciendo Padre, pero no estoy sintiendo que realmente Dios es un Dios real, un Dios vivo y un Padre que tiene una figura muy paternal, o sea, muy familiar, cercana, pidámosle a él que lo haga. Eso lo hice yo en algún momento. Le pedí sentirme hija porque no me sentía hija. O sea, eh, y eso fue hace muy poco, hace muy pocos meses, como que relacionado, o sea, no había recibido y no había entendido el tema de la gracia. ¿Cuál es esa gracia? De que Samuel, por ejemplo, es nuestro hijo y Samuel es muy juicioso, pero es un niño igual, también obvio, como todos, y se equivoca. Entonces, o es desobediente, o es contestón, o así lo haga esporádicamente en esos momentos esporádicos, pues él tiene un regaño, un llamado de atención, pero él no deja de ir a la cocina y abrir la nevera, porque él sabe que aunque nosotros estamos molestos con él, no le vamos a decir, oiga, cierre la nevera, que es que usted está castigado de comida, o sea, estás castigado totalmente y no te vamos a dar comida el día de hoy. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos, de que aunque puede estar triste, decepcionado por algo que nosotros no estamos haciendo bien, eso no nos cierra las puertas de la nevera, eso no nos quita la herencia, eso no nos quita la identidad que tenemos de hijos. Analicemos, los que somos padres tenemos como doble postura, doble visión, tanto nosotros como hijos, como, no, como nuestros hijos con nosotros. Entonces, los que no son papás, ¿cómo fueron ustedes con sus padres cuando eran pequeños o incluso cómo siguen siendo el día de hoy? Porque esa precisamente es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Luego él en la prédica menciona a María. María, cuando se le aparece el ángel y le encomienda pues como esa gran misión de traer al Hijo de Dios al mundo, ella primero como que, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco hombre, cierto? Primero pone el pero, primero cuestiona el cómo, primero desde su humanidad dice, esto no puede ser posible. El ángel vuelve y le habla y le dice, es que no es por ti, no es por el hombre, es porque Dios a través de su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a concebir. Y a ella le basta eso. Y con eso se queda y dice, está bien, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, él mencionaba en la prédica, ella dice, he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. Entonces, en la antigüedad, esos esclavos estaban mínimo 7 años sometidos a la voluntad de sus amos. Entonces ya no pensaban por sí mismos, ya no hablaban, pues prácticamente
estaban totalmente sometidos a lo que los amos hicieran con ellos o a través de ellos. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos hoy en día la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente nos tomamos el tiempo de preguntarle a Dios qué piensa frente a X situación, frente a X persona, para poder tomar decisiones? ¿Sí? Que primero lo consultamos. Y como decía Heidi ahorita al comienzo con su testimonio, Dios la estaba preparando para ella perdonar esa infidelidad de su esposo y quedarse ahí. Ella tuvo el libre albedrío de quedarse o de irse, y ella decidió quedarse y perdonar, y el Señor restauró su matrimonio. Esa fue una dirección muy fuerte, ¿cierto? Porque al ser humano le cuesta mucho perdonar a todos, y tenemos intrínsecamente un orgullo muy grande, y por eso esperamos y anhelamos un respeto superior al que Dios tuvo, tiene y tendrá de parte de los seres humanos, porque Dios, siendo Dios, no, no rechaza a nadie y no niega ningún perdón a nadie, mereciéndose realmente. Él sí que de verdad se merece total respeto, no se lo damos. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros realmente queremos ser siervos de Dios? Porque yo digo, yo le quiero servir, muchos decimos, o pueden haberle dicho en algún momento a Dios: Señor, yo te quiero servir, no sé cómo hacerlo, pero ese servirle es en todo. No es solamente orando por alguien, dando una charla, yendo a un hospital a orar por enfermos, donando dinero a la iglesia. No, el servirle es también someternos a Él a todo como nuestro amo, o sea, alinear nuestros pensamientos con los de Él, nuestras acciones, nuestras palabras, todo. En Deuteronomio 29:29 dice, les voy a leer el pasaje y ustedes me dicen, el que quiera participar, que en pocas palabras, ¿qué le dice ese versículo? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que Dios tiene cosas secretas, perdón, ahí era el punto. ¿Qué les dice a ustedes esa palabra? La voy a volver a leer. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Quién nos quiere compartir qué le dice ese versículo? Ya sea porque escuchó la prédica o porque él se lo está diciendo en este momento. Kate, ¿ya me oyen bien? Ya estoy en Sí, casa. amiga. Ok, bueno, es muy teso eso porque, pues ayer cuando él dijo eso, y de hecho él mencionó, los que se lo escucharon, él mencionó una iglesia por Premium Plaza, y Kate sabe que yo le conté que antes de yo empezar a venir a estar a aceptar la invitación de Kate al grupo y todo, yo asistía a esa iglesia. Y ese pasaje de la Biblia, o sea, lo que nos quiere decir, lo que Dios nos dice es que Dios tiene sus secretos, Dios tiene cosas que no deben ser reveladas a nosotros, que no todo debemos saberlo, simplemente acatar la voluntad de Él. ¿Qué es lo que Él nos ha dispuesto? ¿Qué es lo que nos ha dado para cumplir la voluntad de lo que ha sido revelado? Los mandamientos. Y lo decía el muchacho ayer. Los mandamientos son la ley que dejó con Moisés y por los cuales debemos regir nuestra vida. Qué afán de querer saber el futuro, qué afán de querer saber qué va a pasar, para qué te va a servir. O sea, es como decía ahorita Mabel, la serie, o sea, te estás perdiendo el caminar, lo que Dios quiere. Y algo muy teso también que él decía era que todo, o sea,
que nosotros acomodamos la voluntad de Dios a nuestros deseos, no a lo de Él. Como que si cuando no tenemos esa intimidad con Él, le pedimos señales y las señales para nosotros no son suficientes, sino que como nosotros queremos algo, decimos, sí, eso fue lo que Dios me dijo, confirmando, pero no de verdad siendo la voluntad de Él, sino que estamos haciendo la de nosotros. Que cuando de verdad hacemos cuando de verdad tenemos esa intimidad, porque Él nos decía, Dios todo el tiempo nos está mandando señales, nos está hablando por medio de una persona, por medio de un letrero, por medio de una prédica, por medio de nuestros hijos, de nuestros papás, todo el tiempo nos está hablando. Pero como nos mantenemos en tantas cosas, en el trabajo, en la casa, tan ocupados en tantas cosas, no podemos conocer qué es lo que Él nos está diciendo, que es lo bueno y perfecto para nosotros, ¿cierto? Bueno, son muchas cosas y ya dije de todo un poco, pero... Sí, amiga, gracias. Ahí me zapoteó todo el tema, me encanta. Gracias. Eh, Así es. Como Heidi decía, una de las mayores revelaciones que ya nos dio de su voluntad son los mandamientos. Y miren que es muy teso porque acá en este versículo dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, todo lo que Dios nos revela es para que lo hagamos, no para que se quede en una revelación, sino para que lo llevemos a la práctica, a la acción. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios ya nos ha revelado de su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios ya revelada para nosotros, sus hijos? Los mandamientos, ¿cierto? Quiere que seamos santos, la santificación, Él quiere eso de nosotros, sus hijos. Amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, es una voluntad de Dios. Predicar el Evangelio, ir al mundo y predicar el Evangelio, la obediencia, eso básicamente es acá ser santos, o sea, buscar nuestra santificación, cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, compartir el Evangelio, es obedecer la voluntad de Dios. Esa voluntad ya está revelada y está revelada para cumplirse, para llevarse a cabo, para practicarse, no para que se nos quede como una revelación. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando para llevarlo a la práctica? Porque son muchas cosas. Deberíamos empezar a chulear una a una, ¿sí? Porque ya sabemos muchas cosas o que debemos hacer o que no debemos hacer y aún o no lo hacemos o lo seguimos haciendo. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando para poder hacer la voluntad de Dios? Y hay cosas que se van a quedar secretas, hay muchas cosas que no entendemos y que quizás no vamos a entender, porque el Señor no nos la va a revelar. Si Dios nos revelara todo, pierde su deidad, porque el ser humano adquiere total conocimiento y ya ese conocimiento lo lleva a muchas cosas. Entonces el Señor no nos va a permitir conocer absolutamente todo de Él y por eso hay cosas que se las guarda. Algunas se las guardará un tiempo y muchos años después las revelará y las entenderemos. Otras no las revelará nunca, a ninguna, ni siquiera cuando estemos con Él. Son de Él, son secretas, le pertenecen a Él y no nos la va a dar a nosotros. Quedémonos con las cosas que ya nos ha revelado. Entonces ya hay una voluntad de Dios que muchos le preguntamos en muchas oraciones, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero conocer tu voluntad. Te la va a decir el día de hoy, que cumpla sus mandamientos, que busques la santificación, que prediques el Evangelio y el más importante, que es el primer mandamiento, que lo ames sobre todas las cosas y a tu prójimo, que lo ames como te amas a ti. Las cosas buenas que tú quieres para ti, la paz que tú quieres para ti, la ausencia de deudas que tú quieres para ti, la familia que tú quieres para ti, la sanidad que tú quieres para ti,
la comodidad que tú quieres para ti, eso es lo que debes querer para los demás, para el prójimo, no para los amigos, no para la familia, para el prójimo. Y el prójimo son todos, todos, el prójimo son todos, incluyendo el asesino, incluyendo el violador, incluyendo el ladrón. Ellos son el prójimo y eso deberíamos anhelar también para ellos. En Efesios 1, 9 y 10 dice, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera en el término que había señalado. Y este designio consiste, dos puntos, en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El designio de Dios y la razón por la cual Él envió a Cristo, su Hijo, a morir en una cruz, es porque Él quiere reunirnos a todos con Él. Él no quiere la muerte para nadie, y me refiero a la muerte eterna, no a la muerte física, la muerte eterna, el infierno, sino que quiere la salvación, la vida eterna y el cielo para todas las personas. Cristo vino a darle salvación a todo el mundo, sin excepciones. No hay ninguna excepción, no hay ninguna persona que se excluye independientemente de lo que haga. Ni siquiera Hitler, ni siquiera él hubiera negado esa salvación y no sabemos realmente qué pasó. No sabemos cuáles fueron los pensamientos o las palabras de Hitler antes de morir y pueden tener la certeza ustedes muchachos y es la realidad que si un segundo antes de Hitler morir se arrepintió de corazón, de verdad, no por miedo, sino de verdad, por el mal que hizo y le pidió a Dios recibirlo en su reino y recibió a Cristo, se fue para el cielo. Va a tener un juicio como el que vamos a tener todos nosotros, donde nos vamos a sentar cara a cara con Dios y Dios básicamente nos va a pasar una película y va a hablar de cada tema, de cada punto, de cada día, de cada minuto. Pero al final nos dio la salvación y esa salvación se la da a todas las personas. Entonces, ¿cuál es otra voluntad revelada de Dios que ya conocemos? La salvación para todas las personas. No debemos seguir excluyendo a partir de hoy a nadie del cielo. Nadie, por más pecador, por más malo que sea, pierde el derecho a la misma salvación que ustedes y yo recibimos de parte de Dios. Y nosotros tenemos la misión y la tarea de entregárselas, de dársela a conocer, porque, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La pregunta es, ¿quién está dando a conocer la voluntad de Dios, el Evangelio? ¿Quiénes lo están compartiendo? ¿Quiénes adoptaron la misión que tuvieron los apóstoles cuando se dedicaron a ir de pueblo en pueblo a regar de voz a voz? ¿Quién era Cristo? ¿Ellos para qué lo hicieron? Ellos daban el mensaje con el ánimo de que las personas lo recibieran, creyeran y se convirtieran. ¿Y para qué esa conversión? Para ir al cielo. Y esa es nuestra misión, muchachos. Nosotros no compartimos un mensaje, una prédica, una imagen, porque sí, porque es linda, porque es un mensaje lindo, porque a alguien le puede servir. O sea, a alguien le puede servir eternamente. Es un mensaje muy poderoso y no nos lo debemos seguir callando, muchachos, porque las almas se están muriendo todos los días. Cada segundo alguien en el planeta se muere y esas personas que se están muriendo no tuvieron quizás a nadie que les diera a conocer el amor de Cristo y recibir esa salvación. No podemos dejar que el tiempo siga pasando y las personas se sigan perdiendo ese regalo que tienen de forma inmerecida, igual que nosotros. Ninguno se lo merece. Cuando a nosotros Dios nos llamó y hoy nos tiene acá frente a Él, no es porque seamos buenos, no es porque hayamos hecho las cosas bien, no es que hoy seamos muy fifiris nice, es súper bien, no. El ser humano tiene una contaminación en el corazón muy profunda y muy grande.
y por más buenas acciones que tú hagas, tu corazón está manchado. No mereces un regalo tan grande como una vida eterna de paz y felicidad al lado de Dios. Pero Él nos la quiso regalar. ¿Por qué vamos a negar ese regalo a los demás? Ese regalo es para todos, muchachos. La voluntad de Dios es que todo ser humano en el planeta Tierra se salve, todos, independientemente de lo que sea. Vamos nosotros cada vez más, con más diligencia, a trabajar por eso, a buscar que más personas se salven, ¿sí? Entonces ya conocemos esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que estamos esperando? ¿Cuál es la que aún le preguntamos? La voluntad en cuanto a qué. Es una voluntad relacionada con nuestra verdadera esencia y fuente, que es la eterna, o es una voluntad relacionada con la vida terrenal temporal, porque esa voluntad terrenal temporal quizás nos va a pasar como a Abraham, cuando Dios le dice: Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar, y yo voy a hacer tu descendencia tan grande como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Abraham era de un linaje alto, en pocas palabras, era de familia adinerada, ¿sí? Y Dios no solo le está diciendo váyase de su casa, sino váyase de su casa y renuncie a su herencia terrenal, porque él como hijo de su padre tenía una herencia terrenal asegurada, de riqueza, porque era de familia de ricos, por decirlo en palabras que podamos entender. Eso lo conocí hace poco. Entonces hoy Dios le puede decir a una persona, por ejemplo, vete de tu trabajo, y la persona fácilmente se va porque en ese trabajo está aburrido. Entonces dice: no, antes me estás haciendo un favor, gracias, porque me estás diciendo que me vaya de acá, no era capaz de irme, y estaba que tiraba la toalla. Abraham se fue de su casa donde estaba muy cómodo. Él no estaba pasando necesidades, él no estaba sufriendo maltratos, él dejó su familia y su herencia terrenal por seguir la voluntad de Dios. Pero Dios no le reveló el mapa. Bueno, vas a salir, vas a ir a tal lugar, luego vas a ir allí, haz esto, al otro, cada día, cada iba mostrando y lo iba llevando a ese lugar que emanaba leche y miel. Y nosotros hoy conocemos lo que Abraham dejó y como su descendencia y su mensaje, todo lo que nos enseñó, ¿cierto? Entonces, la pregunta es: como Abraham, si nosotros conociéramos esa voluntad de Dios a nivel terrenal, ¿la cumpliríamos? Si, por ejemplo, esa voluntad terrenal de Dios fuera que tú dejes a esa persona que tienes hoy en día, ¿tú la dejarías? ¿Qué harías? Si la voluntad de Dios fuera que renuncies a ese trabajo, que es muy bueno, muy estable, con muy buenos ingresos, para que te vayas a otro trabajo no tan bueno, pero donde hay un montón de necesidad de Dios, pero impresionante, ¿lo harías? Si Dios te dijera, eh, claro, pues que eso es una voluntad ya revelada, no fornicar, por ejemplo, ¿lo harías? Ya de pronto lo has escuchado y lo conoces, ya lo haces. Entonces, ¿para qué preguntar? Eso le decía mucho el ayer: ¿para qué preguntamos tanto la voluntad de Dios si no la vamos a hacer? Si uno no está dispuesto a obedecer o a seguir, practicar la voluntad de Dios para nosotros, que quizás va en contra de lo que yo estoy esperando, no la preguntemos, ¿sí? Eh, Somos muy curiosos y nos encantan las señales. Y ya mencionó un pedacito de eso: pedimos una señal, la señal llega, pero esa señal es diferente a lo que yo quería que fuera. Entonces él ponía un ejemplo: le digo a Dios que la señal es que en este lugar entre una mujer con vestido rojo, y, y esa es la señal de que esa es la mujer para mí. Y entra la mujer con el vestido rojo, pero no le gusta
no le atrae y dice, no, no, otra señal, necesito una reconfirmación. ¿Por qué no la tomamos a la primera? Porque no era lo que queríamos, porque no nos agrada, porque nos desacomoda de alguna manera. Entonces esa no es la señal. Él mencionaba mucho y lo quiero traer a colación porque yo creo que hay dos cosas que al ser humano le hace mucho tropiezo en su vida y le roba la paz. Dos cosas, el dinero y las relaciones personales, las parejas, lo que es una relación personal, ¿sí? Y el dinero desestabiliza muy fácilmente al ser humano. Normalmente al hombre es el dinero y normalmente a la mujer son las relaciones personales por su diseño original. El hombre es cabeza, proveedor y por eso le afecta todo lo relacionado con el dinero y la mujer es el corazón, pues por eso le afecta todos los temas emocionales, sentimentales, ¿cierto? Entonces, Dios, digamos que nos está como llevando a escuchar esa voluntad, ¿sí? O a pedir esas señales si realmente estamos dispuestos a hacer su voluntad. Señor, yo quiero saber si esta persona no me conviene y te la da. Esa semana pasa algo que no te gusta, que te roba la paz, te aleja de él directamente, pero no, esa no es la señal. Esa no es la señal porque hay que ser misericordiosos, porque hay que ser amorosos, porque hay que perdonar, porque hay que ayudar y nosotros mismos nos damos los argumentos del por qué no hacerlo y pedimos y pedimos y pedimos muchas señales. Eso por dar un ejemplo. O con el tema, por ejemplo, del dinero, ¿cierto? Entonces, Señor, muéstrame si yo debo hacer este préstamo. Y a Dios no le gustan las deudas. Y Dios prometió que sería nuestro proveedor, pero como la provisión no llega rápido, nos cuesta mucho esperar esa provisión y hacemos lo que sea. Y Dios dice, bueno, Él igual nos saca, muchachos. Dios nos saca de todas las malas decisiones que nosotros tomamos, pero el proceso es muy doloroso, es cansón, es angustiante. Dios igual te saca de esa deuda, Dios igual te da la persona correcta, Dios igual te casa. O denme un segundo que están tocando la puerta. Un momento, por favor. Con alguna persona, con alguna pareja, Dios de muchas maneras nos dio las señales de que no éramos las personas para estar juntos, ¿cierto? Por muchas cosas, casi desde el comienzo. Pero nosotros nadamos contra la corriente, muchas veces, de muchas maneras. Y el proceso fue doloroso y no lo pudimos evitar. Porque mientras más pasa el tiempo, inevitablemente más nos apegamos a las personas, a la familia, a las personas, a las cosas, a lo que vivimos con esas personas. Y uno dice, no, es que, pucha, esta es la persona para mí, esta es la persona para mí, o no, o puede que esta no sea la persona para mí, pero es la que yo quiero. Un momento. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Hágale pues, mío le pague, hablamos. Chao, feliz noche. Entonces, uno dice, no, pero es que esta es la que yo quiero. Lo que le pasaba al muchacho ayer y que él decía, que le decía a Dios, Dios, yo sé que tu voluntad es que yo no esté con esta persona, pero yo no soy capaz, porque yo la amo. Entonces, luego de que uno ya entiende y la vida, o la vida no, Dios a las patadas, te separa y te dice, es que no es para ti, ella no es para ti, él no es para ti, luego entiendes el propósito, que como les decía ahorita, el propósito de Dios era que mi esposo fuera Luis Fernando y que yo fuera la esposa de él. Entonces, es un llamado a cada uno de nosotros a analizar en diferentes situaciones qué tenemos que hacer, ¿cierto? Personas de las que nos tenemos que alejar definitivamente, no es a medias, no es un poquito, es del todo, muchachos, es del todo. Y no nos puede, pues, de poder sí, pero de deber no. No debemos seguir haciendo oídos sordos a la dirección
y al mandato que Dios nos hace, porque estamos retrasando nuestras propias bendiciones. Por eso las bendiciones no llegan. Entonces Dios dice, amor, es que usted cree que yo le estoy diciendo, haga esto, deje aquello, porque sí, porque estoy desparchado, porque como que me quiero entretener, porque quiero como una novela así bien intensa, Pasión de Gavilanes con de todo un poco, y como para, no, él no lo hace por, por deleite, porque le da la gana, por egocéntrico, por mostrar que es el que manda, no. Él lo hace por nuestro bien y nosotros, como decía también Heidi, estamos súper embolatados con nuestras cosas y no escuchamos su voluntad. Entonces, si nosotros le vamos a pedir a Dios, muchachos, una señal con algo, que realmente sea porque la vamos a acatar, si no, todavía no la pidamos. Esperemos un momento hasta estar preparados para tomar una decisión y pongámonos en los dos escenarios. Si yo le pido a Dios esta dirección en esta situación, yo quiero esto, pero si fuera esto, ¿qué haría yo? ¿Será que sí lo haría o no? Y si no, quédate en silencio, sigue tu relación con Dios, sigue disfrutando de tu Padre, pero en esa situación puntual no pidas señales si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a esa señal. Eh, Dios nos habla a todos por igual. Dios nos habla a todos por igual. ¿Qué les dice a ustedes eso? Ya sea porque escucharon la prédica o qué les dice en este momento. Dios nos habla a todos por igual. Kate, que ahí no hay una distinción, no hay como que él diga es que este es más sabio, este no, este le puedo decir esto, este le puedo decir aquello, no, sino que su amor es tan, o sea, tan inmenso que él solamente nos acoge en su amor y sin, como sin límites. Eso es, amiga, tal cual. Él no hace distinción. Para Dios no hay nadie mejor que otro, no hay nadie más sabio que otro. Él le habla igual al que es medio pecador y al que es muy pecador. Dios le habla al que es muy orante y al que no ora nunca. A todos nos habla por igual en todo momento. Heidi ahorita decía, Dios nos está hablando todo el tiempo. Yo, pues mi esposo y yo vivimos como una experiencia espiritual hace más o menos 15 días muy fuerte y fue como si Dios por un momento nos hubiera abierto los sentidos espirituales a un nivel muy grande, fue muy miedoso, pero fue muy diciente para nosotros porque efectivamente Dios habla impresionantemente y el diablo también. El diablo y Dios están en todo, o sea, y el Espíritu Santo, en todo y en todos, los dos, todo el tiempo. Y uno no se da cuenta, pero en absoluto, somos robots, somos como muertos andantes a veces, muchachos. Voy a poner un ejemplo. Ese sábado yo vi una entrevista de Juan Piz González a Clamón. Me reí demasiado, me reí muchísimo y no veía la hora de verme ese capítulo con Taz, porque si yo me reí muchísimo, Taz se orina, porque Taz se ríe con unas bobadas impresionantes, o sea, es muy fácil que él se ría. Entonces yo dije, no, parce, se va a morir de la risa con eso, porque yo no podía de la risa. Me reí mucho. A este sábado salí con una amiga y con una prima, llegué como a las 10 de la noche, ya no la vimos pues a esa hora, al domingo la pusimos. Al domingo ponemos la cosa esta y ahí hay un bicho en el televisor. Ah, creo que es un grajito. Bueno, dejémoslo ahí. Justo miré para el televisor, ahí está. Ponemos la cosa esta y ninguno de los dos nos reíamos. Y el programa empieza con una tensión entre ellos dos evidente.
evidente. Y yo no la vi el sábado. Me reí todo el tiempo. Y al domingo yo, Fíjate cuál, no cuál, en con quién estaba. Juan Piz González con Claudia Bahamón. Fue una Ah, tiradera de Daddy Yankee con Nicky Jam. Las tiraderas que se hacen los reggaetoneros, o sea, yo me impresionante. vi con Federico, con Esa con, con ese señor que ya es como en tono de burla, el viejito que se va a presentar de presidente, ¿cómo es que se llama? También, pero no, no me la he visto. está bien. Esa no la vimos, bueno, y el domingo era una enemistad entre ellos dos muy evidente desde el momento en que ella llegó y yo no la vi el sábado. Y en ese momento Dios me dijo, ustedes son así todo el tiempo, son súper ciegos, o sea, ciegos y sordos, no ven nada, parecen en automático. Y vemos un programa, una película, una novela y jaja, nos reímos, lo que sea, y están pasando tantas cosas espirituales y tantos mensajes ahí y uno no los ve. Entonces, Dios nos habla a todos en todo momento y a todos nos habla por igual. Y es un llamado a las personas que a veces o muy comúnmente buscan oración en otras personas, porque asumen o consideran que las oraciones de esas personas son especiales, son diferentes, son más escuchadas por Dios. Porque incluso los momentos donde esas oraciones que están haciendo por ti no son respondidas, es porque Dios no va a hablar, hasta que no seas tú el que las ore, hasta que no seas tú el que le pida que te hable, porque es que Él no le va a hablar, Él no le va a hablar a Lina de Jenny, Él le quiere hablar a Jenny de Jenny, a ella misma, a nosotros mismos. La oración de intercesión es muy poderosa, pero la oración de intercesión nadie dijo que era la que nos tenían que pedir. Si no nos piden oración de intercesión, entonces nosotros no oramos por las personas. Claro que sí. Nosotros deberíamos orar todo el tiempo por las necesidades que o muy evidentemente o aparentemente o muy sutilmente yo veo en una persona. Nosotros, el hecho de lo que yo les estoy diciendo, de que ya nosotros no debemos pedir oración en alguien más, no es que esas personas o nosotros vamos a dejar de interceder, lo vamos a seguir haciendo, pero Dios quiere que nosotros seamos la casa de oración, es que es su relación conmigo, Kate, te hago una la forma de... pausita. Qué pena. Por ejemplo, con eso con respecto a tú dices, eh, yo les he dicho pues a varias personas que cuando yo estoy pues en más mis desiertos o yo le estoy pidiendo algo a Dios, o sea, es como si Él me dijera, listo, ya la escuché. O sea, es como si escuchara nombres y nombres y nombres. Por ejemplo, yo a veces soy como, bueno, ya oré, ¿cierto? Ya oré, ya necesito cosa. Y no, o sea, con respecto a eso que dices, que uno no deja de orar y que uno no, pues no, es algo como que él no sé si es que es como una, o sea, yo no puedo entenderlo porque es algo que yo me cuestiono muchas veces, porque es mucho más fuerte cuando yo estoy mucho más débil, cuando yo me siento como como más hundida. Entonces, y es como, siga y siga, no pare, no pare. Por ejemplo, muchas veces son nombres de personas que yo no conozco, o me pone como situaciones que yo no conozco, y yo, ay Señor, pero yo no conozco, entonces, ¿cómo oro? Y va fluyendo, o sea, va fluyendo la oración. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que tú decías de la oración de intercesión, yo hace muchos años estuve una vez en un retiro espiritual en Siervos del Espíritu Santo, en el que se llama Sanando las 8 etapas de la vida, y un jesuita decía que, que la oración de intercesión tiene mucho poder, pero que Dios o sea, se agracia más cuando nos escucha de nuestros propios labios, aún Él sabiendo cuál es nuestra necesidad,
nuestro dolor, nuestra angustia, pero que Él se gloria más cuando, o sea, porque por ejemplo otra persona ora por nosotros, pero esa persona en sí no sabe exactamente o sea, por ejemplo, yo te podré decir a ti, hey, Kate, ore por mí que tengo esta necesidad. Tú oras con mucha fe, pero yo que soy la que siento el dolor, le voy a entregar mi corazón así, desquebrantado, partido en pedacitos, a Él de una forma más íntima. Mira esa partecita. Así es, amiga. Y el Señor nos pide interceder todo el tiempo. Incluso el Señor nos da un tipcito y Él dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Nosotros le escuché a alguien algún día y me marcó para siempre. Me marcó, me dijo muchas cosas, pero hubo dos que me quedaron muy en la mente. La primera es que nosotros no deberíamos necesitar motivación para orar por los demás. Es decir, yo no debería esperar a que una persona me pida personalmente una oración para llorar, sino que yo escucho una necesidad, yo escucho algo, así no me lo estén diciendo a mí, yo voy en el metro y están hablando las dos señoras del lado, y esas dos señoras del lado están hablando de una situación difícil, tú no las conoces, pero tú ya las viste, y el Espíritu Santo está ahí. Tú en ese momento deberías empezar a interceder, y no le tienes que decir nada a ella. Sería muy hermoso si intercedes y le dices, puedo orar por ti, eso va a ser muy espectacular. Pero si no tienes la confianza, el perrengue de pasar por loco, ora en tu corazón. Ya escuchaste la necesidad, ora. Lo que sientas, ora en todo momento. Entonces, eso me quedó muy grabado. Y lo segundo es que nosotros los hijos de Dios deberíamos estar tan ocupados orando por las demás personas que no deberíamos tener tiempo literal para orar por nosotros. Por ejemplo, yo dispongo, no sé, media hora en la mañana para orar. Y resulta que esa media hora empecé a escribir nombres, como tú. Hoy voy a orar por este, y empiezo. Se me acabó la media hora. No alcancé a orar por mí. Y tengo a mi mamá enferma, o tengo a mi hermanito enfermo, o tengo un problema en el trabajo. No alcancé. ¿Qué hago? Llego tarde al trabajo para orar más tiempo porque no alcancé para mí, o me apropio de esa palabra de que yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las mías. Ya me encargué de tus hijos, me encargué de las personas que quizás no tienen esa fuerza espiritual que yo estoy formando en mí. Me encargué de las personas que pueden estar viviendo la misma situación que yo, pero a diferencia mía no tienen paz y están muy agobiadas, muy angustiadas. Yo no. Entonces yo estoy bien. No tengo la solución a mi problema, pero tengo paz. Me voy a encargar por un momento de ellos. Y cuando uno se extiende al otro y uno sirve afuera, eso para mí pues como dos claves o dos cosas tres, que como que marcan mucho tu caminar, tanto terrenal como espiritual, son el perdón, la gratitud y el servicio. Esas tres cosas son poderosas. Y si uno practica esas tres cosas constantemente y con una actitud correcta de corazón, que un salmo nos dice o nos lleva a orarle a Dios y decirle, escudriña mi corazón y muéstrame si hay maldad en él, muéstrame si yo quizás no estoy haciendo las cosas de corazón y por eso no está teniendo frutos. Puede ser, y a todos nos puede pasar, que el Espíritu Santo viene y revela. Pero que a partir de hoy nos ocupemos de orar y de interceder por los hermanos, pero yo voy a hablar con Dios de mis situaciones. Si es que yo tengo quizás la costumbre, sea pequeña, sea mediana o sea grande, de pedir constantemente intercesión. Porque tú ya tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te quiere hablar a ti, a ti. No te preocupes, que esas otras personas, incluidas tú, van a tener mucho otro campo donde trabajar la oración de intercesión. En Job 33, 14, 18 dice, Dios habla de muchas maneras,
pero no nos damos cuenta. A veces lo hacen las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba y los salva de la muerte. Dios nos está hablando todo el tiempo y muchas veces nos llama la atención y nos sacude y nos genera alertas, para que estemos muy atentos de que algo que estamos haciendo nos puede llevar al abismo o de que algo que pensamos hacer nos puede llevar al abismo y esa intranquilidad que uno a veces siente frente a una situación es él. No hagas esto, no te vayas por allá, como Caperucita Roja, no te vayas por allá, no te vayas por el bosque, vete por no sé dónde. Ella se fue por el bosque. Y la mamá fue una canzona para ella. Ah, mi mamá, si es que hay que mucha relájese, hermana. Tranquila, Dios va conmigo, Dios está conmigo. Entonces me voy a ir por el bosque, porque Dios está conmigo. Y sí, Dios estuvo con ella y la sacó del estómago del lobo, pero el susto tan berraco que se tuvo que haber pegado fue muy grande. Y la tristeza de ver a su abuelita en el estómago del lobo, y quizás el dolor que sintió al haber sido tragada. La sacó, sí, la sacó, pero el proceso fue muy terrible. Entonces debemos tratar de ser muy sabios y pedir mucho discernimiento, porque no podemos ser convenientes de que Dios está con nosotros, de que Dios es bueno, de que Dios me ama, de que Dios es misericordioso, entonces hago lo que sea, hago de todo o dejo de hacer muchas cosas porque Dios es bueno, porque Dios me salva, porque Dios me rescata, porque Dios me perdona, porque Dios me ama. Sí, es verdad. Al final te va a perdonar, al final te va a salvar, al final te va a ayudar, sí, pero te puedes evitar una agonía, unos días de llanto, unos días de desvelo, de no poder conciliar el sueño. Si desde el comienzo no te quedas pegado a que Dios está contigo, sino que obedeces lo que Dios te está diciendo y si te dice no te vayas por allá, no te vayas por allá, porque Él te va a acompañar, sí, pero te vas a asustar en el camino, te vas a asustar y al final te salva, pero pues, no seamos tan tontines con la palabra suave y nos labremos nosotros mismos las malas situaciones y nosotros mismos nos metemos en los problemas y ya lo sabemos y lo hemos vivido, que es lo más teso, y volvemos y hacemos lo mismo y volvemos y caemos en lo mismo y Dios como que como el meme, marica, ya, o sea, cuántas veces te lo tengo que mostrar, cuántas veces te lo tengo que decir, cuántas veces te tienes que caer, cuántas veces te tienes que aporrear para entender. Yo soy eterno, yo estoy acá en el cielo, pero usted está allá, evítese, evitemos, Él nos dice a nosotros, evítese, más dolor, más angustia del que de por sí tú vas a experimentar. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha contra potestades y huestes de maldad, porque el diablo es el príncipe del mundo y lo gobierna muy bien. Y acá estamos, y acá vivimos, y vamos a vivir esas situaciones. No aumentemos ese estrés que de por sí todos ya vamos a tener, porque todos vamos a tener situaciones malucas, ya están, no le sumemos otras, quedémonos con las que ya tenemos, que con esas es más que suficiente. Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para cambiar nuestra manera de pensar, debemos dejar de vivir según los criterios del mundo. Es que tengo que tener esta casa, es que tengo que tener carros, es que tengo que tener familia, es que tengo que viajar, es que tengo que ser profesional, es que tengo que hacer, tengo que ir al gimnasio, es que tengo que ser así, es que mi cabello tiene que ser así, porque es que ese es el mundo.
Entonces yo tengo que encajar, porque si no, no me miran, si no, no me buscan, si no, no me admiran, si no, no me reconocen, si no, no agrado. Y estamos todo el tiempo enfocados es en lo terrenal, en lo que es acá y pasajero y acá se queda. Para poder que renovemos esa mente tenemos que cambiarnos los ojos y pedirle a Dios que nos preste los ojos de Él para ver este mundo donde vivimos y donde igual tenemos que vivir en su justa medida, donde yo sé que tengo que trabajar, sí, pero yo no tengo que trabajar para tener una casa específica, un salario específico, ¿no? Yo trabajo para tener un sustento, para alimentar a mi familia, para tener un sustento con el cual yo pueda ponerme ropa y no tenga que andar desnudo. Y el Señor va más allá. Cuando nos desapegamos de eso, el Señor nos entrega más. Pues todos los martes tenemos pico y placa en la moto. Voy a poner este ejemplo. Y hace más o menos un mes, hasta se le olvidó que tenía pico y placa ese martes. Y se va por Mallorca, no me acuerdo para dónde iba, y en Mallorca un man se le atraviesa en la moto y le tumba el guardabarros de la moto, o sea, la cosita como que va adelante. Gracias a Dios no pasó nada grave, pues ni se cayeron ni nada. El caso es que se fue para el centro a arreglar la moto con pico y placa. Se andó todo Medellín, se andó el centro con pico y placa. Ese día íbamos a almorzar juntos y llegó y me llevó el almuerzo y nos sentamos. Yo creo que él pensaba, yo como le cuento, y me dice, amor, imagínate que tenía pico y placa y se me olvidó y me fui al centro a arreglar esa moto. Ah, cielo, ¿cómo así? El Señor ya ha ido renovando la mente de nosotros, ¿cierto? De a poquito. Y algo que he entendido, muchachos, a nivel económico y que hemos visto como como el efecto, ¿sí? Es el desapego a lo material, es súper importante. O sea, como que tengo, me piden y doy. Tengo, necesito, pero me piden y yo tengo, doy. Porque yo me ocupo de las cosas del Señor y el Señor se ocupa de mis cosas. Te le dije yo hasta ese día, ay, cielo, bueno, esperemos el parte. Eh, Dios tiene la capacidad de hacer que nos llegue ese parte. Él puede hacerlo porque Él es todopoderoso. Pero, pero si nos llega y Él no lo hace, está bien, lo pagamos, no pasa nada. Pues, igual el salario nos lo da Él, pues el salario es de Él, literal. Ese salario es suyo y Él se lo gasta en lo que quiera y si se lo quiere gastar en una fotomulta, ¿qué más se va a hacer? Desde que no nos deje sin la comida, sin los pasajes, sin los servicios, sin el arriendo, sin tu hija Valeria, bueno, no importa. El día anterior pagué con un billete de 10.000 el bus y no reclamé la de vuelta y el busero no me la dio. En otro momento de mi vida yo me hubiera estresado mucho y me hubiera dado rabia. Y bueno, ¿qué más se va a hacer? Bueno, no importa. Como que en verdad no importa. Como que listo, sí, pues se perdió la plata. Ah, muchachos, no nos llegó la multa. Al día de hoy no nos llegó la multa. Entonces uno dice, entonces le conté a mi papá y papá, o puede que sean de buenas y no les llegue. Y yo de buenas no, pa, bendecidos. Si Dios nos quiere bendecir, no nos va a llegar el parte. Y no nos llegó, muchachos. Y estoy totalmente seguro que estuvo relacionado como con esas dos actitudes de ese momento, de mi de vuelta en el bus, donde literal no me importó, a diferencia de otros momentos de mi vida, que así hubieran sido 3.000 pesos, me hubiera dado mucha rabia, se los aseguro. Y, y el hecho de saber que nos va a llegar una multa, porque pues se supone que Medellín está lleno de cámaras, ¿cierto?
y decir, ah, bueno, ¿qué más se va a hacer? Es la plata, es tuya, Señor. Que tú puedes hacerlo, sí. Usted sabe, y a mí al favor y no me va a engañar, usted sabe que puede hacer que no nos llegue la multa. Usted tiene el poder para hacerlo. Pero si usted lo hace, Señor, o sea, si no nos ayuda y nos llega al parte, está bien, Padre, está bien, es que esa plata es suya, gástesela como quiera, y no nos llegó el parte. Entonces hay que renovar esa manera de pensar, muchachos, hay que desapegarnos de todo lo terrenal. Vivimos acá, necesitamos lo terrenal, sí, pero es momento de irnos desapegando y vamos a ver cómo eso va cambiando nuestra manera de vivir y vamos conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus hijos sean felices y que tengan una vida próspera y que no tengan necesidades, pero eso está antepuesto de muchas otras cosas, de buscar la santidad, de cumplir los mandamientos, de predicar el evangelio. El Señor nos quiere bendecir, pero quiere enseñarnos cuál es el verdadero sentido de nuestra estancia aquí en la tierra. Y nuestro propósito, muchachos, es ayudarle en su obra porque Él no está acá. Necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita nuestra boca, necesita nuestros ojos para amar al otro, para sanar al otro, para ayudarle al otro. Él nos necesita y para eso estamos acá. Somos una especie de ángeles terrenales para muchas personas que no conocen a Dios. Ese es el propósito, muchachos. Si nosotros a partir de mañana nos levantamos con una actitud y con un deseo de empezar a vivir las cosas de Dios, ocuparnos de las cosas de Dios, trabajar para Dios, hacer feliz a Dios, les aseguro que ustedes van a llegar súper altos, terrenalmente hablando. Prosperidad, abundancia, salud, amor, paz. Él te lo va a entregar porque te estás ocupando de sus cosas, porque estás entendiendo que el tesoro es la eternidad, no lo que está acá. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás te será por añadir. Entonces, bueno, el tema sigue más, pero vamos a parar acá. Eh, como para concluir, Dios tiene una voluntad para nosotros buena, agradable y perfecta, pero esa voluntad entra en juego con el libre albedrío y esa voluntad es diferente al propósito. El propósito es lo que sí o sí se va a cumplir, sí o sí se va a hacer, porque Él ya lo decidió y Él es Dios y es soberano y no podemos hacer nada contra eso. Jesús le pidió que le quitara esa copa amarga, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Jesús muriera en la cruz para salvarnos, para mostrarnos en esa cruz el amor que nos tiene y nunca lo olvidáramos y nunca pusiéramos en duda el amor que nos tiene. Que Dios sufrió por su hijo, claro. ¿Ustedes creen que mientras Jesús estaba ya agonizando, entonces Dios estaba jugando parqués? No, estaba sufriendo mucho, mucho. Pero el amor lo soporta todo. El amor lo perdona todo, el amor lo cree todo, el amor lo espera todo. Corintios 13. Ya tenemos la voluntad de Dios, muchachos, ya la conocemos. La voluntad de Dios para la vida de Milena, para la vida de Walter, Jenny, Jennifer, Lina, Carolina. La voluntad para ustedes y para mí es que seamos salvos, que seamos santos, es que cumplamos sus mandamientos y es que prediquemos el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Ya. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerlo? Ocupémonos de las cosas de Dios, muchachos, y los frutos van a ser muy abundantes, muy abundantes. Y cuando uno lo hace con la actitud correcta de corazón, que no es malo no tener la actitud correcta de corazón al momento de servirle a Dios o de hacer cosas para Dios, no está mal porque somos humanos. Hay una esperanza. Y lo que podemos hacer es pedirle a Dios, cambiame la actitud del corazón, ven y muéstrame si todo esto que yo estoy haciendo quizás no tiene una actitud de corazón correcta, porque el corazón del ser humano es perverso y engañoso, y nos engaña a todos. Pero cuando uno le dice a Dios, yo lo quiero conocer, Él se lo muestra y hace. La voluntad de Dios es que seamos felices, es que tengamos una vida próspera, es que tengamos una vida abundante mientras estamos acá, pero sin descuidar lo prioritario,
lo más importante, que es él y el prójimo, que eso, él ya lo encierra todo, obedecerlo y agradarle en todo. Y el prójimo es el servicio, el vivir para los demás. Vivamos para los demás a partir de mañana, empecemos a orar por los demás, empecemos a compartir el evangelio, a salvar almas, a sanar personas, a hacer la voluntad del Padre. Y ese trabajo que estás esperando te va a llegar, la casa que Milena quiere le va a llegar, la sanidad que yo quiero para mi hermano me va a llegar, porque me voy a ocupar de las cosas. El Señor no miente, no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Y si Él prometió que si yo me ocupo de sus cosas, Él se va a ocupar de las mías, es porque así va a ser. Ocupémonos de sus cosas, muchachos. A partir de mañana, si no nos seguimos ocupando de sus cosas, Él no se va a seguir ocupando de las nuestras como nosotros lo queremos, como lo anhelamos. Yo les voy a pasar al chat mañana el resumen que hice de la prédica de ayer, por si quieren guardar también las notas, pero sería muy bueno que escuchen la prédica completa porque estuvo demasiado espectacular. Heidi, ¿nos quieres ayudar por favor con la oración final, mi negra, por favor? Sí, Cari. Bueno, papito, hoy escuchamos un poco más de lo que quieres para nosotros en tu palabra, con testimonios de vida, que es lo que te glorifica en nosotros. Gracias por todo lo que hoy nos has enseñado a través de personas valientes que han elegido hacer tu voluntad por encima de los deseos terrenales. Hoy, en coherencia con este tema, Señor, te pido para todos los que estamos aquí reunidos que nos ayudes porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Te pido que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, que nos hagas luz en medio del lugar en donde nos has puesto, con la familia, con el esposo, con el novio, la novia, en ese trabajo, que a veces no entendemos el para qué. Hoy te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, que seas tú, papá, haciéndonos ver como tú ves, que seas tú ayudándonos, Señor, a abrir nuestro corazón, a escuchar tu voluntad, a escuchar cada paso, que cada día, Señor, tú nos guíes al no querer saber más allá, sino el aquí y el ahora, papá. Que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a permanecer en ti, no solamente en la intimidad, sino compartiendo, Señor, las bendiciones que nos has dado a cada uno de nosotros, compartiéndolos con el resto del mundo, el cual necesita tanto de ti, papá. Ayúdanos a que nos des esa sabiduría y ese discernimiento en cada decisión que debamos tomar, que seas tú, papá, diciéndonos qué es lo correcto, por dónde seguir, qué quieres para nosotros. Haz, Padre mío, que los oídos, nuestros sentidos se agudicen, pero a tu Espíritu Santo, a lo bueno, y a poder reflejarte a ti en cada ser humano, que veamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a cada persona que has puesto a nuestro lado y que a veces no entendemos cuál es el propósito o por qué el daño. Papá, ayúdanos a mirarlo como tú lo miras, como tu hijo, a aceptarnos como hijos tuyos y a actuar como tal. Te dejo esta noche, Padre, en tus manos y sé tú revelándonos lo que sea adecuado para nosotros y perfecta tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén y amén. Qué hermosa oración, mi negra, mil gracias. Muchachos, feliz noche, bendiciones, mil gracias por quedarse. Dios los bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feito. Feliz noche. Feliz Chao. noche.
Dios los bendiga. Amén, a ustedes también. Feliz Hasta noche. mañana, feliz noche para todos. Hasta mañana. Feliz noche, amiga. Dios los bendiga. Un abracito. Los quiero mucho. Chaito. Lo mismo. Chao.